Chicos, buenas. Vamos esperando a que lleguen los demás y empezamos ya. Inge, una pregunta, ¿cómo le abro el querying? Bueno, ya creo que estamos todos. Empezamos, chicos. Dos cositas del día. Viernes vamos a tener control de lectura. Leerán esas páginas del texto guía que dicen el sílabo, por favor, correspondiente a estas clases. Son del texto guía de fundamentos de bases de datos. Dice que debemos estar hasta el que dice fundamentos de bases de datos, creo que dice de la página 1841, algo así está. Por favor, lean eso porque de ahí va a ser el control de lectura. Kevin nos pregunta, Inge, ¿cómo abro el query? ¿Dónde está el código? ¿Cuál query? Kevin. El que usted tiene ahorita en Ayer pantalla. no fueron a la tutoría. No se olviden que la tutoría es de lunes a la 1:30. La semana anterior fue por lo que teníamos el problema con los chicos del examen complexivo que había que hacer la tutoría. Pero son los lunes a las 2:30 de la tarde, ¿no? Con ustedes. También ya les colgué la tarea para oficial, ¿no? Para que hagan estas tablas que estamos haciendo, practicando con el código SQL. Ya. No entiendo bien cuál es la pregunta, Kevin, si la vuelves a reformular, que no entiendo cuál es. Ya. Empezamos. Chicos, hoy quiero hablarles del modelo entidad-relación. Luego cualquier pregunta que tengan, pues la resolvemos, ¿ya? Entonces déjenme comparto antes de compartir esto. Voy a compartir la pizarra.
Ok, miren, vamos a hablar del modelo entidad relación. Esto tiene que ver cómo nosotros vamos a describir los objetos de nuestro problema del mundo real mediante diagramas. Ok, ya. Luego volverán ustedes a revisar esto con el Inge Guillermo en metodologías de diseño mecatrónico, pero yo voy a dar una pequeña introducción más que todo a la relación que hay entre los datos para que nosotros podamos diagramar las tablas. Fíjense que ya tenemos una herramienta para construir las tablas, pero necesitamos luego determinar la relación. Entonces, primero vamos a hablar de las entidades. Pues las entidades son cualquier cosa que se pueda, cualquier cosa que existe en el mundo, en la realidad, y puede ser física como pueden ser abstractas. Ok, entonces vamos a hablar de las entidades físicas. Por ejemplo, una entidad física puede ser un automóvil, un estudiante, es algo que se puede tocar, ¿no? Un profesor. Ya lo que respecta a nosotros puede ser un sensor, un actuador, automóvil, estudiante, profesor, sensor, actuador, puede ser casas, edificios, computadores, ¿no? Entonces son objetos que nosotros los podemos, son tangibles, ¿ok? Dinero, cosas así. Pero también hay entidades que son abstractas. Estas son las entidades físicas, algo que se puede tocar, algo que le podemos palpar. Y hay las entidades abstractas. Por ejemplo, materia o asignatura. Por ejemplo, un empleo. Eh, podemos decir todo lo que sea como un proceso, ¿no es cierto? Podemos decir un curso. Me refiero, por ejemplo, al cuarto B. ¿De acuerdo? No está, no está determinado. Podemos hablar de la distribución de los sensores mediante ubicaciones. No sabemos dónde podría estar ubicado, ¿no? Techo, en la pared, bueno, simplemente vamos a hablar de una ubicación. Perdón. Yo quería poner habitaciones y puse ubicaciones. Pueden ser ubicaciones o podrían ser determinadas habitaciones, ¿no? Ya. Y podemos hablar también de determinados barrios, provincias, ciudades, estados, países, ¿no? Son cosas que pues simplemente se delimitan, pero no es que podría yo crearme un estado, una ciudad, ¿no? Un país, una provincia, ¿no? Simplemente se llevan nombres. Y dentro de determinadas estructuras geopolíticas, pues se ubican barrios y dentro de esos barrios ya estarían las casas. Las casas ya las podemos tocar. Muchas veces en el nivel de análisis de bases de datos, vamos a ver que determinadas entidades físicas forman parte de determinadas entidades abstractas. Por ejemplo, un profesor trabaja o dicta una asignatura. Un profesor trabaja en una carrera. Un profesor pertenece a una determinada universidad. Que un sensor pertenece a una máquina. Y entonces la entidad superior será la máquina, ¿no? Todas las máquinas. Ahora, podemos decir que las máquinas pueden ser físicas como abstractas. Va a depender si yo ya determino la máquina, por decir, un automóvil, ya será una entidad física.
Pero si hablo de las máquinas, en general de las máquinas, pues será una entidad abstracta porque no sabemos qué tipo de máquina es. Nosotros vamos a representar no nosotros, no simplemente el estándar para la representación de las entidades es un rectángulo. Y en el centro se pone el nombre de la entidad. Por ejemplo, estudiantes. Ya. En nuestro caso, cuando hablamos de base de datos, el nombre de la entidad o la entidad hará referencia a las tablas, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner aquí que estos serán las tablas. Ya. Entonces, para que tengan en consideración eso, ¿no? Que las entidades van a estar representadas con un rectángulo y ese va a ser el estándar. Entonces, cada vez que ustedes vean un rectángulo, van a pensar que es una identidad. Y en nuestro caso, las identidades van a ser las tablas. ¿Okay? Ahora, las entidades tienen características. Las entidades van a ser las tablas. Y cada una de las entidades tiene características, por ejemplo, o algo que les describe. ¿Okay? Por ejemplo, a los estudiantes, como a toda persona, pues tendremos una descripción de la cédula. Vamos a poner el número de cédula. Es una descripción del estudiante. Es decir, yo puedo identificar a los estudiantes si sé el número de cédula. ¿De acuerdo? Puedo saber también el nombre. O los nombres, ¿no? Si vamos a poner nombres y apellidos ahí junto. Entonces, miren, es otra característica. Pero muchas veces pasa con las personas que son homónimos, ¿correcto? Que tenemos, por ejemplo, Juan Pérez, dos en el mismo curso. Entonces, el número de cédula me permitiría identificar cuál de los dos es. ¿Okay? O los dos apellidos. Bueno, a veces me ha pasado que tienen los dos apellidos y el mismo nombre, chicos. Entonces, el número de cédula es una forma de poder identificar. Ahora, las características deben ser únicas de cada estudiante o tratar de poner las características que sean únicas para cada uno de los estudiantes, ¿no? En las tablas. Pero, por ejemplo, para yo poder identificar a los estudiantes, pues tengo nombre y apellido. Si son homónimos, puedo tener el número de cédula. Dentro de sería el proceso universitario, también podemos poner el número de matrícula. Es algo que ustedes los diferencian, ¿no es cierto?, de los demás también compañeros, porque pues ese número de matrícula me va también poder ayudar con las materias que ustedes están tomando, si han repetido algún curso, incluso si llegarían a deber algún valor a la universidad. Pero con el número de cédula ya me resolvería, ¿no? Y además otra característica que podemos poner aquí es la dirección. A estas características que las he puesto ahí se les llama atributos de las entidades. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas características son atributos. Y con respecto a borremos esa línea, no vayan a pensar que se pone esa línea. Y con respecto, chicos, a nuestras tablas, esas características o esos atributos vendrán a ser las columnas de las tablas. ¿Okay? Entonces, si vemos la clase que estuvimos haciendo la vez pasada, la tabla se llamaría estudiantes. Y tendríamos los campos, ¿no es cierto? Que diría, bueno, de ley el ID estudiante, que podría ser el mismo número de cédula. O podemos hacer un campo donde ponemos el número de cédula. Ponemos otro campo donde ponemos los nombres. Ponemos otro campo con el número de matrícula. Y otro campo con la dirección. Podemos poner ahí dirección, teléfono, número de celular, red social, Facebook, lo que sea. Pero bueno, con esto nosotros ya nos podemos definir al menos el campo o la entidad de estudiantes. Este diagrama se usa o usan las personas para poder diseñar las bases de datos y cómo van a estar distribuidos los datos dentro de mi base de datos.
Este se llama por ahora entidad relación, pero por ahora solo hemos visto las entidades y con sus atributos. Llámame un ratito. Solo le cargamos un 5 a esto. Sigue escribiendo. Mientras tanto, les hablo de lo siguiente que hemos visto. Entonces, miren, las entidades serán cosas físicas o abstractas. Las entidades físicas son las que las podemos palpar y las entidades abstractas son las que no las podemos palpar. ¿Correcto? Por ejemplo, el curso, por ejemplo, el cuarto B, ¿no? El cuarto B, el cuarto A, son entidades abstractas. Estudiantes sí, porque los puedo palpar, ¿de acuerdo? Ya. El curso también va a tener sus características. Por ejemplo, el nombre, el ID del curso, va a tener la carrera también, ¿no es cierto? Para que determinar a qué carrera pertenece ese curso. Va a tener asignada un aula, ¿de acuerdo? Va a tener asignado un edificio, va a tener asignado un campus y podemos poner varias características que van a describir ese curso. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, al estudiante estudia una asignatura. Ya lo vamos a poner, a ver cuánto va a cargar. Deme unos 2 minutos más y esto ya está listo para trabajar. Ya. Los atributos de las entidades son eso, características que describen esa entidad. Los atributos para describir los atributos, los vamos a hacer mediante los círculos que ustedes ven ahí. ¿De acuerdo? Entonces, los rectángulos van a ser las entidades y sus características los vamos a utilizar esos círculos. En nuestro caso de base de datos, para la creación de base de datos, los rectángulos van a ser el nombre de nuestras tablas y los atributos van a ser las columnas o los campos de nuestras tablas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por ahora hemos puesto las entidades. Ahora vamos a poner las relaciones. Tenemos un Ya, bueno, ahorita ya creo que podemos dar. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos la otra entidad. Asumamos que sea la entidad asignatura. Entonces, de la entidad asignatura podemos tener un código, correcto, que identifique a la asignatura y que la identifique en la universidad. Por ejemplo, han visto ustedes en los sílabos que se pone un código, 400BC, M201. Son códigos que identifican a las asignaturas dentro de la facultad, dentro de nuestro proceso de administración. ¿Verdad? Luego está el nombre. Luego está, perdón que lo hace, ¿no? Una carrera. Y luego ponemos un docente a dictar esta asignatura. Nombre de la asignatura, una carrera. Y el código, obviamente, que va a ser único que lo va a identificar a esta carrera, a esta asignatura. Ya, entonces miren, tenemos dos identidades y tenemos los atributos de cada una de las entidades. Como les decía, los atributos van a estar en círculos, ¿no? Y nosotros podemos pensar en muchos más atributos de cada una de las entidades. Pero hay que tener cuidado porque esos datos van a estar almacenados en bases de datos y acuérdense que el almacenamiento es caro. ¿Okay? Entonces lo que ustedes deben tratar es de hacer lo mínimo pero necesario, es decir, que con eso quede completamente descrita la entidad, ¿ok?
pero que no exagerarme, ¿no? Yo decía, por ejemplo, de mis estudiantes, es necesario que en mi sistema de registro de la carrera sepa la red social, no hace falta, ¿no? O si quiero saber que está hablando mal del profesor, entonces sí me puedo meter a su red social, pero no es algo que me haga falta. ¿Ok? Ya. Entonces, deben ustedes ser precisos en esto. Por ejemplo, si pensemos algo, ¿no? Y les voy a dejar esto como más bien esta va a ser nuestra aplicación, porque lo que estamos revisando son sistemas de gestión administrativa. Nosotros necesitamos un sistema de gestión, pero que tenga que ver con hardware. Entonces, pensemos que ustedes quieren hacer un monitoreo de su casa. Van a poner sensores de temperatura, van a poner las luces automáticas, van a poner que se abran las cortinas de manera automática, detectores de humo, aspersores para el incendios, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a hacer de manera automática. Entonces vamos a necesitar sensores de actuadores. Ok. Yo en este caso vamos a poner los estudiantes y la asignatura y voy a pensar en una relación. Las relaciones las vamos a hacer mediante rombos. Y aquí vamos a poner la relación. Miren, esto y ese rombo significa que están relacionadas las dos entidades. Entonces, vamos a preguntarnos qué tipo de relación. Por ejemplo, podemos decir, toma será la relación. ¿De acuerdo? El estudiante toma la asignatura. ¿Ok? Ya. Ahora, las relaciones pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser relaciones que van uno con uno, uno con muchos, o al revés, ¿no? Es decir, o puede ser muchos con uno. Podemos ver ese tipo de relación, ¿de acuerdo? Y podríamos tener muchos con muchos. Las relaciones. Entonces yo podría ver, miren, empezamos desde el lado derecho a ver máximos o mínimos. Entonces decimos, ¿cuántas asignaturas puede tomar un estudiante? Al menos una, ¿no? Porque si no, no se puede matricular en la universidad. Entonces decimos que el mínimo de esta asignatura que puede tomar un estudiante es uno. Y luego vemos el máximo, ¿no es cierto? Entonces hay algunos que en el ciclo regular pues pueden tomar 2, 3, 9. Hay algunos, yo he visto algunos de los que se mandan así. Entonces, pues decimos muchas, ¿no? Ahí les vamos a poner este símbolo de infinito para decir que pueden ser muchas. ¿Ok? Ya. Si pensamos en las asignaturas que puede tomar un estudiante. O sea, para que esté matriculado, para que sea estudiante, al menos debe tomar una asignatura. Y para que, o podría tomar muchas, ¿no? El máximo que puede tomar, pues lo que le permite el horario, no se le cruce. Como les digo, yo he visto gente con 9 y por ahí descartando las optativas que antes se tomaban. Ahora nos ponemos a pensar del lado de la asignatura, una asignatura. Y pensamos cuántos estudiantes podrían estar matriculados. Entonces veamos. El mínimo de estudiantes matriculados para que se abra ese curso en la universidad al menos debería ser 5, en nuestro caso de la universidad. No puede ser 0, no puede ser 1, porque 1, o sea, bueno, podríamos tener, hay un curso ahora de un chico que está tomando electromagnetismo para dar un examen de ubicación. Entonces sí hay casos de 1. Entonces ponemos el mínimo, que debe haber 1 estudiante al menos para que se abra esa asignatura. Y ahora pensamos, en esa asignatura, ¿cuántos estudiantes puedo tener yo matriculados? ¿De acuerdo? Entonces, 31, hay cursos de 32, hay cursos de 40. Entonces también son muchos, ¿no? Matriculados en esa asignatura. Ya. Miren, entonces acabamos de determinar la relación que tienen estas dos entidades. Primero, la relación es que estudiante toma esa asignatura. ¿De acuerdo? Y va en ese sentido. Ahora, también debemos ver la cantidad o el tipo de entidad que puede ser. Entonces, podemos que muchos estudiantes también podrían tomar esa asignatura o también podrían ser varias asignaturas que toma un estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante escribir.
Bueno, cuando son muchas a muchas, borramos esto de aquí, el 1, porque borramos el mínimo y nos quedamos con el máximo. Pero para el análisis lo que hacemos es utilizar el mínimo y utilizar el máximo. Hay técnicos, especialistas que sugieren dejar los dos, ¿no? El mínimo y el máximo, porque puede aparecer también una estructura así de 0, 0, ¿no? Bueno, en nuestro caso no puedo tener asignaturas con 0 estudiantes. Eso significa que la materia no se abrió, que no tengo ningún matriculado y que, pues, por lo tanto, esa persona no es estudiante de esta carrera. Y lo mismo del otro lado, no podemos tener 0 estudiantes matriculados en una asignatura porque simplemente pues, no se abre esa materia, ¿no? Y ese curso no se dicta. ¿Okay? Eso sería un ejemplo de cómo tendríamos una relación de muchos a muchos. ¿Okay? Ahora, veamos esta de aquí. Por ejemplo, tenemos la entidad profesor. Vamos a tener un código del profesor. El código del profesor también puede ser su número de cédula o un código. Por ejemplo, yo cuando registro mi asistencia al trabajo a la universidad tengo un código. Ese código también es único. Okay. También puede estar mi número de carnet, al igual que ustedes. El número de carnet ahora se ha estandarizado y es el mismo número de cédula, ¿no? Entonces, con la cédula o con el número de carnet o el carnet, pues ustedes pueden acudir a la biblioteca, hacer un pedido de libros, etcétera, etcétera. Ya, obviamente está el nombre o los nombres y obviamente la dirección. Entonces, miren, el profesor y el estudiante son entidades físicas y prácticamente tendríamos los números, los mismos campos, de no ser por el número de la matrícula, pero yo podría sacar este número de matrícula y hacer una tabla matrícula y ya. Entonces, ustedes, el código del empleo de recursos humanos, por ejemplo, si ustedes como estudiantes logran una pasantía dentro de la universidad, también les van a dar el mismo código que a mí, ¿no? Un código. O sea, uno al suyo, ¿no? Porque ya serían parte de los empleados, pero bueno, recuerden que nuestros pasantes también siguen siendo estudiantes. Y tendrían también un código, el mismo código que nos entrega Recursos Humanos para hacer los pagos y los temas administrativos. Podría ser, ¿no? En ese caso. En el caso del profesor y suyo, entonces, miren, somos entidades que pertenecemos a la universidad y entonces sobre nosotros estaría una entidad superior, por ejemplo, que serían miembros de la universidad o claro, miembros de la universidad UTE. Entonces, los dos, que sería, ese sí sería algo abstracto. ¿De acuerdo? El miembro o pertenece a la universidad UTE. Entonces, seríamos ya algo abstracto ahí. ¿De acuerdo? Y los entes físicos son un nivel más abajo. Por ejemplo, los estudiantes, por ejemplo, el profesor. Bueno, supongamos el profesor ahora con la asignatura. Entonces, miren, lo mismo podemos poner las mismas de arriba, ¿no? Código, nombre, dejamos código y nombre de la asignatura. Podríamos poner también la carrera en la que está, ¿no? La carrera. Entonces, miren, en este sentido, vamos a poner dicta. Y vamos a ver la relación. Entonces, veamos. Si vemos del lado de asignaturas, vemos el mínimo. ¿Cuántos profesores puede tener una asignatura? Entonces decimos un profesor al menos, ¿no? Y luego nos preguntamos el máximo. Entonces digo, bueno, el máximo de profesores que puede tener una asignatura de esa carrera debería ser una, ¿no? Que a veces por temas de que el curso se llenó, temas administrativos, es que ponemos más. Ok, pero debería ser un profesor. Ahora, les voy a contar.
en el mundo, en realidad, la asignatura en una carrera tiene un profesor. Hay otros profesores que le ayudan, que son los asistentes de cátedra, que le ayudan, pero no es ese el caso. ¿De acuerdo? Entonces debe tener un profesor. Ahora pensemos, mínimo un profesor, ¿no? Ahora preguntamos, ¿cuántos profesores pueden dictar esa asignatura? Uno, el máximo, ¿no es cierto? Al mínimo uno. ¿Por qué no? O sea, no habría asignatura si no hay un profesor. Entonces se queda ahí. Si vamos en el caso del otro lado, ¿cuántas asignaturas puede tener un profesor? Ahí sí decimos que puede tener al menos una. ¿Cuántas materias máximo puede dictar el profesor? Podría dictar varias, ¿no? Entonces le ponemos n. Bueno, en nuestro caso le vamos a poner infinito, que es la forma de representar. Entonces, miren, esta es una forma de una relación n a 1 o varios a 1. ¿De acuerdo? Ese sería un ejemplo de varios a 1. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Espérame un rato. Estoy sin audio. Eso por eso decía, no lo escucho. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Estaba sin el audio, perdón. No dije. No, claro, todo hasta ahora, sí. Alguien de pronto habló y no lo escuché porque estaba sin el audio. ¿Alguna pregunta antes? Ya, entonces miren, primero lo que tenemos que hacer es, para crear las tablas, es hablar del modelo entidad-relación y definir qué es lo que vamos a construir. Ahora, esto es muy importante cuando las personas que van a administrar las bases de datos. Bueno, nosotros somos los que vamos a llenar las bases de datos, pero sí es muy importante que entendamos este diagrama para nosotros poder entender cómo está la lógica de almacenamiento dentro de la base de datos. Okay. Ya. Vamos a tener, por ejemplo, como les decía, miren, la asignatura está relacionada con el profesor mediante la relación dicta. Ahora, si nosotros ponemos por acá el estudiante, permítanme que no les ponga, simplemente pongo el diagrama. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a estar relacionados con el profesor? De manera directa no vamos a estar relacionados, ¿no es cierto? Únicamente ustedes ven al profesor cada vez que se matriculan en alguna materia. Algunos mismos ven, dicen, bueno, si está ese profesor dictando no me voy a matricular. Voy a esperar un semestre más a ver si el profe por ahí le pasa algún milagro y no viene. Entonces, creo que eso hicieron con la Jenny, ¿verdad? Y se matriculan en la asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, la relación aquí sería de toma la asignatura. Entonces, miren, el estudiante y el profesor en directo como estas dos entidades, o sea, yo no tengo un canal de este sentido. ¿De acuerdo? No tenemos un canal en ese sentido. Ustedes y yo pues simplemente empezamos a tener una relación desde que ustedes se matricularon en esta asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, miren, las relaciones en los modelos de entidad-relación muchas veces pasan a través de entidades, tal es el caso del profesor y estudiante. Ustedes y yo, pues, nos relacionamos únicamente cuando se matricularon en esta asignatura. Y esa va a ser la relación que nosotros tenemos. Ahora, ¿yo puedo tener muchos estudiantes? Sí, por eso la entidad, miren, aquí decíamos que esta asignatura es de muchos, esta relación es de muchos a muchos. ¿De acuerdo? Porque un estudiante puede tomar varias asignaturas, sí. ¿De acuerdo? Una asignatura puede tener muchos estudiantes, sí. ¿Ok? Ya, pero en el cambio, en el profesor, ya una vez que ustedes se matriculan a determinada asignatura, ustedes solo van a tener un determinado profesor.
Entonces, fíjense cómo es el camino de relación de datos hacia nosotros, ¿no? Es decir, entre ustedes y yo, que somos los estudiantes y el profesor. Entonces, no hay una relación directa. Esta relación no existe. Se lo pongo así. Y nosotros nos relacionamos a través de este camino, ¿no? En cualquier gestión. Ya, ahora les voy a pedir pensar en algo. Supongamos que pensando que los sensores y actuadores son parte de una máquina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo harían ustedes el diagrama entidad-relación de una máquina en la que tenemos sensores y actuadores? Entonces, vamos a tener que pensar en una entidad máquina, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí la entidad máquina. La entidad sensor. Y vamos a ponerle por acá la entidad actuador, simplemente para hacerme espacio. Ya. La relación, vamos a tener que pensar un nombre, ¿no? Y la relación vamos a tener que pensar en un nombre. Ok. Ahora pensemos, la máquina con los sensores. Si pensamos en las máquinas, ¿de acuerdo? Solo vamos a tener que poner una máquina. Vemos, ¿cuántas máquinas puede tener un sensor? Pues al menos un sensor. ¿Correcto? Y aquí podemos decir, ¿cuántos sensores puede tener la máquina? Pues podemos tener muchos sensores. Entonces le ponemos así. De este lado de acá, decimos, ¿cuántos sensores, cuántas máquinas puede tener un sensor? Solo uno, ¿no es cierto? Podríamos poner 0 también, es decir, una máquina que trabaje sin sensores. ¿De acuerdo? Entonces podemos poner 0, que sería el mínimo, el máximo 1. O sea, ¿a cuántas máquinas puede pertenecer ese sensor? Pues solo uno, no le voy a llevar prestadito a la máquina de al lado. ¿De acuerdo? Al menos un sensor. Bueno, al menos 0 sensores, porque puede haber máquinas que no tienen sensor. Ya. Vamos a ver los actuadores. Lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuántos actuadores puede tener una máquina? Mínimo. Al menos un actuador, porque si no, no es máquina. Al menos un motor o al menos un, qué sé yo, un relé. Al menos un elemento electromecánico, porque si no, ¿qué máquina va a ser? ¿Cuántos máximos? Puede tener muchos, ¿no? Puede tener, por ejemplo, motores eléctricos, puede tener, como decía, electroválvulas. Pues no necesariamente deben ser eléctricos, ¿no? Puede tener actuadores netamente mecánicos. Entonces, digamos que tenemos aquí muchos. Ahora, ese motor, ¿cuántas máquinas puede tener? Es una sola máquina, ¿no es cierto? No le vamos a llevar prestado a otra máquina. Entonces, miren, aquí sería o 0. Bueno, aquí sí no puede ser la 0, ¿no? Aquí sí no puede haber 0, porque si no, no hablamos de máquinas. Entonces, las máquinas al menos deben tener un actuador. ¿De acuerdo? Miren, y esta sería nuestra relación para las máquinas. Y siempre que hagan esto, pues, siempre van a hacer esto cuando hablen ya de metodologías del diseño de mecatrónica o cuando vayan a construir sus máquinas. Lo que van a hacer es estos diagramas y van a ver estas entidades. Entonces aquí decimos que una máquina puede tener al menos un sensor o al menos 0 sensores, ¿correcto? Y puede tener muchos, ¿no? Sensores. Ahora el sensor debe tener una sola máquina, ¿de acuerdo? Debe tener una sola máquina. No puedo poner aquí muchas máquinas, ¿no? Aquí no podemos poner muchas máquinas porque el sensor solo va a pertenecer a esa máquina. Lo mismo con los actuadores. La máquina puede tener varios actuadores, pero un actuador solo va a pertenecer o debe tener una sola máquina. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, esto es pertenece, ¿no? Pertenece. ¿Ok? Esa sería la relación que hay entre las máquinas y los sensores. Ahora, vamos a ponerles las características. Va a depender, chicos, del tipo de sensor que ustedes están utilizando. Vamos a ponerles de manera general.
Entonces, lo primero que debemos tener es un identificador. Un ID dentro de la máquina. Como son muchas en la máquina, miren, ID del sensor. Como son muchos dentro de la máquina, entonces debemos tener un sensor o un identificador. Por ejemplo, el número 1, sensor de temperatura. El número 2, sensor de presencia. Por ejemplo, si fuese una lavadora. El número 1, el sensor de nivel. El número 2, el sensor de temperatura del agua. El número 3, el sensor de presencia para bloquear la puerta. El número 4, el estado, por ejemplo, de las electroválvulas que permiten el paso del agua. El número 5, el estado o un sensor de estado que te permite determinar el estado de la válvula de desfogue. Okay, entonces podemos, y mientras más sensores ustedes tengan, más cara va a ser la máquina. Podemos tener un sensor, como les decía, el nombre, ¿no? O el tipo, más bien, pongámoslo así, tipo. No me interesa el nombre, más me interesa el tipo. ¿A qué me refiero? Sensor de temperatura, sensor de nivel, sensor de velocidad, sensor de, ¿cierto? Ese sería el tipo. Y aquí le podemos poner las características. Bueno, pongámosle así, ¿no? Nivel de voltaje, tipo de voltaje que lee. O sea, ya podemos ser más específicos. Pero si queremos simplemente describir la máquina, podríamos tener así, ¿no? Aquí podemos poner el tipo y aquí la alimentación para saber cómo debo alimentar, ¿cierto? Si es con alimentación de 12 voltios, 5 voltios, etcétera, etcétera. Incluso podríamos poner los rangos, pero ya sabiendo el tipo, podemos saber los rangos de medida. Podemos poner los rangos. Por ejemplo, me da de 0 a 5 voltios. Es un sensor de temperatura. Podemos poner si el sensor de temperatura es de corriente o es de voltaje. ¿Okay? Entonces, bueno, eso me puede dar también la alimentación. Ahora ponemos con el actuador. También debemos ponerle un identificador. Entonces le ponemos ID del actuador. También vamos a poner el tipo. Fíjense que es muy parecido al del sensor. También debemos hablar de la alimentación. También debemos hablar de los rangos de alimentación o los rangos de medición. ¿Ya? Entonces miren que es muy parecido, pero hacen cosas distintas, ¿no? Entonces no puedo poner en la misma tabla de sensores de la máquina a los sensores de temperatura, de nivel, y tampoco les puedo poner ahí a los actuadores en esa misma tabla, ¿no? Entonces debo hacer una tabla de los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Motores, relés, electroválvulas que tendría. En el caso de la lavadora, pues eso, la lavadora. En conjunto dan la máquina. Entonces la máquina también va a tener un ID de la máquina. Va a tener un ID del sensor o los sensores, ¿de acuerdo? Porque esta está formada por sensores. Va a tener un ID de los actuadores. Va a tener un tipo de máquina. Entonces veamos, por ejemplo, si yo hablo de la lavadora, vamos que tiene la lavadora. Tenemos de actuadores. Tenemos un motor DC para girar el tambor. Tenemos, perdón, un motor AC para DC, es DC el motor del lavador, ¿no? Para girar el tambor. Tenemos electroválvulas. ¿Cuáles electroválvulas? Tenemos la electroválvula para paso de agua caliente. Tenemos la electroválvula para paso de agua fría. Entonces ya tenemos dos electroválvulas, que serán las mismas, ¿no? En Ecuador. Tenemos el relé, la electroválvula para el desfogue. Entonces ya tenemos 3 electroválvulas y tenemos un motor DC. ¿Qué otro actuador? Tenemos el relé para el bloqueo de la puerta, ¿no es cierto? Cuando ya se está lavando se bloquea la puerta. Entonces ya tenemos, miren, 5 actuadores en esa máquina de la lavadora, que es la más chiquita. Ahora pensemos en los sensores. Entonces, tenemos sensor para el control de la temperatura del agua. Ven que hay algunos que nos dicen qué temperatura debemos manejar. Tenemos el sensor de nivel para el nivel del llenado del agua. Tenemos un sensor de nivel de carga para controlarnos si es carga pesada, si es carga liviana. Entonces tenemos ahí otro sensor. Tenemos el sensor
para ver si la puerta está bloqueada o no está bloqueada. Ya tenemos 4 sensores. Y ya con eso bastaría. Bueno, tenemos sensor de temperatura, sensor de nivel. Y el D controla las velocidades de rotación del motor, por lo general llamado encoder. Entonces tenemos 5 sensores. Miren, esa máquina, entonces tiene 5 actuadores y 5 sensores. El tipo de la máquina, en nuestro caso, sería una lavadora. Pensemos, por ejemplo, en otra máquina que tenemos en casa, por decirles algo, la lavadora. Entonces ahí tenemos el compresor. Entonces tenemos un actuador. Tenemos el relé que activa el compresor. Ya tenemos otro. ¿De acuerdo? 2 actuadores para llevar el líquido hacia el congelador y otros para la refrigeradora, ¿no? Entonces ya tenemos, al menos en las más viejitas, tenemos 3. Tenemos el sensor de temperatura, ya en lo que es temperatura, porque nos permite setear la temperatura de la refrigeradora. Entonces tenemos ahí sensor de temperatura. Tenemos sensor de puerta activada o puerta cerrada. Y podemos poner una luz piloto, ahí la han visto, ¿no es cierto? Que es con un fil de carrera para ver si las puertas están cerradas o están abiertas. Entonces miren, en esa máquina al menos tendríamos 3 actuadores y al menos tendríamos 2 sensores. ¿Ok? Entonces, así es como construimos los modelos de entidad-relación. Nuestros modelos de entidad-relación son mucho más fáciles que los de los sistemas financieros, de los sistemas administrativos, como son los que acabo de escribir aquí. Porque lo nuestro, por ejemplo, que son máquinas, y siempre serán máquinas, pues van a estar siempre con este tipo de relaciones. Ahora miren, tenemos sensores, actuadores, y esa será nuestra máquina. Podemos también aquí añadirlo otra entidad que va a ser usuario de esta máquina. Nosotros. Entonces tenemos entidad. Nuestro usuario también tiene ID del usuario. ID del usuario. Nombre. Y ya, ¿no? Eso no importa. Ahora, el usuario con la máquina puede ser opera, interactúa, monitorea. Entonces le vamos a poner aquí interactúa, ¿no? Interactúa. Ok. El usuario va a interactuar. Ahora, ID del usuario, nombre del usuario. Pero chicos, ahora, una máquina puede ser usada no necesariamente por una persona. ¿De acuerdo? Puede ser usada por otra máquina. Por ejemplo, el sistema de frenos automático de un auto es usado por el cerebro de la máquina de ese auto. Y ese a través del cerebro es usado por una persona. Bueno, si hablamos de los autos que navegan solos, pues ya todo autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, el usuario de una máquina, el usuario de una entidad no necesariamente debe ser una persona, ¿de acuerdo? Puede ser otra máquina. Entonces, este usuario puede ser otra máquina que esté aquí con un nombre máquina. Y con este usuario podemos volver a caer con una relación otra vez acá a máquina. Si a través del usuario, pues puede ser otra vez que caiga en la máquina. Toda una redundancia compleja, pero lo vamos a dejar así. El usuario de esa máquina puede ser, por ejemplo, otro sistema de control más grande, ¿no? Un sistema tipo humano, hombre-máquina, un teclado, un sistema de registro de datos, una tabla electrónica, una tabla de datos para sacar los datos de la máquina. Ese usuario puede ser otra base de datos, ¿correcto? Que está almacenando los datos de esa máquina. ¿Qué almacenamos, por ejemplo, de la máquina? ¿Qué podríamos hacer? Una simple pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces alguien conectó la lavadora en el día? ¿Cuántos lavados hizo la máquina ese día? ¿Qué tipo de lavado? Si lavó ropa blanca, si hizo lavado con carga pesada, ¿de acuerdo? Si hizo lavado con ropa de color, ¿cuánto demoró el lavado? ¿Para qué puedo hacer eso? Para simplemente planificar de mejor manera el consumo del agua, el consumo de electricidad dentro de la casa. Entonces digo, bueno, los días viernes es mejor hacer una lavada de carga pesada y, qué sé yo, el día miércoles hacer o el día
lunes hacer una lavada de carga media, así no desperdicio mucha agua en la casa. Entonces, para tomar ese tipo de decisión. ¿De acuerdo? La refrigeradora igual puedo decir, uy, he dejado la puerta abierta. Entonces puede ser que los productos se dañen o no se dañen. La temperatura necesaria para guardar, que no utilice mucha energía, pero que tampoco se me dañen los productos dentro de la refrigeradora, ¿no? Entonces, por ejemplo, seteamos 6 grados, 8 grados de temperatura dentro del refrigerador y me doy cuenta que los productos a los 4 o 5 días empiezan a dañar. Entonces, ¿qué tal si le bajamos un poquito más la temperatura? Todo eso, para todo eso sirve lo que decimos las bases de datos y en nuestro caso, ¿no? Yo les doy ejemplos de nuestro caso. De temas arriba de estudiantes, eso pues utilizo para hacer los ejemplos, que quede claro, pero nuestros casos son casos con máquinas y son casos de datos relacionados con máquinas. Ya chicos, entonces miren, está puesta la tarea. Les voy a poner una tarea para que hagan un diagrama justamente con respecto a máquinas. Y el día de mañana pues nos metemos ya a la herramienta SQL Server, hacemos unas tablas, pero el llenado lo vamos a hacer ya no del SQL Server, sino lo vamos a hacer desde C#. ¿Okay? Por favor, lean el día viernes, vamos a tener el control de lectura, lean en el sílabo está el libro, el texto guía. No sé si ustedes tienen ese texto guía, chicos. No, profe. No, hice. Yo les voy a poner, bueno, voy a tener ahorita la grabación, porque esto no hay cómo hacer esto público. Yo les voy a poner este libro como un coso aquí. Les voy a dejar dos, en la parte inicial les voy a dejar de texto guía para que lo descarguen, pero les voy a dejar hasta el día máximo mañana, ¿ok? Mañana ya lo quito para que lo puedan descargar, porque eso no se puede hacer. Pero ¿qué vamos a hacer? Tampoco podemos ir a la biblioteca, así que les voy a dejar el libro ahí como guía, ¿no? Lean por favor eso que les dice, porque de ahí va a estar el control de lectura del día viernes y también de ahí sacaremos algunas preguntas para el día del examen que ya está por acercarse, ¿no? ¿Qué nos falta? Falta conectividad de base de datos, nos falta, perdón, creación de base de datos, que ya lo hicimos, pero lo vamos a hacer desde C#, a eso me refiero, ¿no? Conectividad también lo vamos a hacer desde C#. Como no estamos haciendo tarea integradora, pues les voy a hacer un taller para que se haga la revisión de para hacer un trabajo con respecto a las bases de datos, y ya tenemos el día miércoles tenemos el examen parcial. Ya. Bueno chicos, entonces hasta mañana. Nos estamos hablando el día de mañana. Que les vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien.